Buen día, bienvenidos a Postdata. Es miércoles 13 de mayo, le tenemos las noticias. El diputado local del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafoya, afirmó que no ha visto ningún oficio en el que la Fiscalía del Estado solicite la entrega del celular de Carlos Manso Rodríguez, luego de que fue asesinado el 1 de noviembre, y señaló que hay desconfianza en las instituciones. Además, rechazó las alianzas con partidos políticos, pero consideró que René Valencia pudiera ser buen candidato de Morelia por la sombreriza. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, condicionó una posible alianza con el PAN a que dicho partido proponga al candidato a la gobernatura, mientras que el tricolor ponga al abanderado de Morelia. El senador del PAN, Raimundo Bolaños, afirmó que si existen indicios, debe investigarse el posible vínculo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, con el crimen organizado, por lo que se pronunció a favor de actualizar la legislación vigente. Por unanimidad, el Tribunal Electoral de Michoacán determinó que el gobernador Alfredo Ramírez no desvió recursos públicos ni incurrió en actos anticipados de campaña al pronunciarse en las asambleas de Morena porque una mujer sea la próxima gobernadora. Con una inversión cercana a los 2.150 millones de pesos federales y estatales, el gobierno de Michoacán arrancó este martes los trabajos del nuevo Metrobús para Morelia, con el que buscan agilizar el tránsito entre Villas del Pedregal y el Obelisco a Lázaro Cárdenas. A 22 días de huelga, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana anunció que este jueves realizará asamblea general para determinar si acepta los ofrecimientos de rectoría. En redes sociales se difundió la grabación de un reclamo y advertencia que hizo un padre de familia a un grupo de alumnos de bachillerato de la Universidad Latina de América y al maestro a cargo por el bullying que enfrenta a su hijo sin que la institución haga nada. Integrantes del Magisterio Michoacano informaron que marcharán el 15 de mayo en la Ciudad de México, ya que buscarán tener un acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de miércoles, ya es mitad de semana y con el gusto de cada día le saludo, le invito a que se quede con nosotros. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM, ya listos también en Facebook. Nos encuentra como postdata.news, en este caso el noticiario tipo televisión. Y saludamos también con mucho gusto a quienes nos siguen a través de Radio Tele, en este caso en punto de las 8 de la mañana en el canal 8 de su telecable. Bienvenidos todos, quedo a sus órdenes, soy Carlos Monge, cualquier comentario, opinión, crítica, sugerencia es bienvenida y más adelante, por supuesto, le daremos lecturas. Déjeme comentarle que esta mañana estamos arrancando a 16 grados, una mañana fresca, agradable, nublada, después de la lluvia que cayó ayer prácticamente en toda la capital michoacana. Nos dice el meteorológico que estas precipitaciones se van a seguir presentando en estados como Michoacán, entre ellos, pero también Guerrero, Morelos, Baja California, Chihuahua, Durango, etcétera, y que esto se debe, bueno, pues a una onda de calor que se está registrando y que esto está motivando lluvias, en algunos casos chubascos y en algunos pues precipitaciones más intensas que podrían generar, advierten, algunos deslaves. Así es que pues ahí está lo que señala el Meteorológico Nacional.
este cambio en la temperatura, en el clima que se dio en las últimas horas y que todavía prevé va a durar algún tiempo porque pues aunque hoy no se proyectan lluvias para la capital, nos comenta el meteorológico que va a ser un día nublado, habrá una mañana soleada, pero después la tarde será nublada. 27 grados la temperatura máxima que se tiene prevista por parte del meteorológico para este miércoles. Nos vamos con las noticias. Mire, el diputado local del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafoya, afirmó que no ha visto ningún oficio en el que la Fiscalía del Estado solicite la entrega del celular de Carlos Manso Rodríguez luego de que fue asesinado el 1 de noviembre y señaló que hay desconfianza en las instituciones. A más de 6 meses del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, el diputado local del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafoya, descartó cualquier vínculo del presidente municipal asesinado con la delincuencia y aclaró que existe desconfianza en las instituciones para entregar el celular de la víctima. Por ello se pronunció a favor de que la Fiscalía General del Estado solicite el celular de manera formal. Yo creo que el teléfono, pues la Fiscalía lo debería solicitar por medio de un oficio posiblemente y hacernos del conocimiento del oficio o invitar a que, no sé, o sea, es demasiado el temor o desconfianza que hay en las instituciones. En lo personal, y creo que hemos confiado mucho como movimiento en el fiscal Torres Piña, en el gobernador, para que estas cosas vayan avanzando, pero de repente, pues sí, nosotros no sabemos cómo se van dando las investigaciones y decimos, oye, ya pasaron 6 meses. Ante medios de comunicación, explicó que situaciones como las del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien el gobierno federal de Morena defiende, pese a las acusaciones en su contra, generan que haya falta de credibilidad en las autoridades. Y se juntan esos 6 meses con, oye, está Rocha Moya allá y con todas esas acusaciones y el gobierno lo está defendiendo. Entonces, pues nosotros mismos vamos creando como nuestros monstruos o nuestras decepciones o nuestra falta de credibilidad ante las autoridades. Yo no digo que la Fiscalía esté actuando mal ni que el gobierno de la República, sus razones tendrán. Aunque el fiscal Carlos Torres Piña informó hace unos días que hasta en 3 ocasiones se pidió el teléfono de Manso a su viuda y alcaldesa Grecia Quiroz García, el legislador independiente consideró que la Fiscalía podría pedir de palabra el teléfono y ejemplificó con su caso personal, en el que le solicitaron que aportara su aparato y sin problema lo llevó para que extrajeran la información, ya que no tiene nada que esconder. Aclaró que no ha visto ningún oficio en el que la autoridad ministerial requiera que se le entregue el celular de Carlos Manso y cuestionó cuál es el objetivo de tenerlo, si presuntamente ya fue detenido uno de los autores intelectuales del homicidio, pero nadie de más arriba. No quisiera politizar un tema de un teléfono, porque si bien supiéramos que ese teléfono va a entregar al político, al narcopolítico autor intelectual, yo le diría, pues toma, aquí está el teléfono. Pero si ya tienen al autor intelectual y no ha caído nadie más para arriba, no sé qué pueda tener que ver un teléfono. No, yo no he visto ningún oficio. El legislador descartó algún rompimiento con la administración estatal, al señalar que como integrantes del Movimiento del Sombrero son opositores al partido oficialista, existe una buena relación con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues sigue este polémico tema. No entregar el celular, no pedir el celular, cada parte tiene su versión. La duda que sigue prevaleciendo es dónde estaba ese celular. Habrá que ver también si solo es uno o son más y dónde estaba, porque si lo traía cargando Carlos Manso el día que fue asesinado, bueno, entonces lo levantaron de esta zona que debió estar resguardada y que no debió haberse movido pues nada. Se habría levantado, se había sustraído ese teléfono de la zona de conflicto
Y bueno, pues será otro elemento que seguramente causará polémica en los próximos días. Pero tan mal el hecho de que no se haya entregado el celular o todas las pertenencias de Carlos Manso que estuvieron en la escena del crimen, como mal que la fiscalía no haya hecho el trámite pues para obtener toda la información pertinente de esos celulares, que ante el asesinato de una persona pues es importante revisarlos para ver si no hubo amenazas, por ejemplo. Pero bueno, ahí sigue la polémica y dice Carlos Bautista que no confían en las autoridades, pero esa situación también pues es complicada en el sentido de que se pudiera haber cometido una falta, una situación irregular según lo que estipula la ley. Veremos cómo evoluciona este tema. Ya el fiscal Carlos Torres Piña, como nos recordaba Vero, ha señalado que sí lo solicitó, pero lo solicitó desde una lógica, pues digamos, coloquial o personal, no lo hizo por la vía legal. En días pasados señaló que seguramente lo harán así, por la vía legal, y que le van a permitir a Grecia Quiroz estar presente a la hora que se revise. Así están las cosas. En otros asuntos, Carlos Bautista también señaló ante medios de comunicación que la sombreriza rechaza alianzas con los partidos políticos, pero consideró que René Valencia del PRI pudiera ser un buen candidato de la sombreriza del movimiento del sombrero para la capital michoacana. No deja de ser sorprendente porque ya pues hay un ruido fuerte de que el propio Carlos Bautista está haciendo ya algunas tareas encaminadas a convertirse en el candidato independiente del sombrero a la presidencia municipal de Morelia. Ya es un tema que todo mundo trae, que todo mundo conocemos, pero ayer sorprendió diciendo que el hermano de Memo Valencia, dirigente del PRI, René, podría ser un buen candidato del movimiento del sombrero para Morelia. Bueno, lo primero es que les pido es que dejen de querer lo que Memo Valencia diga o deje de decir de mí a partir de que le dije que no me iba a ir con el PRI. A partir de ese momento, ¿por qué? Porque entonces él se siente amenazado y yo no voy a mí no me va a someter para hacer lo que él quiera. Yo no soy ni priista, o sea, yo ya lo dejamos claro. Ellos nos pueden apoyar, las personas buenas nos pueden apoyar. Yo lo estimo mucho a Memo, estimo mucho a su hermano. Es más, yo veo a su hermano René, que pudiera ser un posible candidato del movimiento del sombrero aquí en Morelia, para alguna diputación o no sé, no se lo he propuesto, pero o sea, yo no tengo nada en contra de las personas que hacen bien su trabajo, pero a mí él no tiene derecho a mezclarme con un partido político. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, condicionó una posible alianza con el PAN a que el Partido Azul proponga el candidato a la gubernatura, como es claro que ya lo tienen, a Alfonso Martínez Alcázar, pero que le permitan al PRI poner el candidato para Morelia. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, dejó abierta la posibilidad de una alianza electoral con el PAN en Michoacán, pero puso sobre la mesa una condición concreta: que Acción Nacional encabece la candidatura a la gubernatura y que el PRI postule la candidatura a la presidencia municipal de Morelia. Valencia sostuvo que ambos partidos tienen fuerza electoral suficiente para competir juntos contra Morena y ganar espacios estratégicos, principalmente la capital michoacana, donde aseguró que el PRI tiene perfiles altamente competitivos. Inser. El dirigente priista afirmó que el tricolor está dispuesto a construir una alianza opositora, pero advirtió que no aceptarán subordinaciones ni imposiciones, al señalar que el PRI también tiene estructura, votos y cuadros para competir solo en caso de que no se logre un acuerdo. Y se lo dejé muy claro a las personas con las que me he reunido del PAN, Carlos Quintana. Vamos juntos, sí, pero vayan ustedes a la gubernatura y déjenos la candidatura a la presidencia de Morelia. Ah, que no, se las cambiamos. Vamos juntos a la gubernatura con un priista o una priista y los apoyamos en el tema de la presidencia de Morelia. ¿Será negociación? Sí, pues es sencillito.
Valencia señaló que en su opinión la contienda por la gubernatura representa un mayor riesgo para la oposición, mientras que en Morelia una candidatura conjunta entre PRI y PAN tendría amplias posibilidades de triunfo. Espero que no se les pasen los tiempos, porque yo también luego me desespero y tomo decisiones, y ya les demostré que yo para atrás nada, ni un paso doy, pero ahorita estoy paciente, ¿no? Vamos a esperar a que pase el fútbol, ¿no? ¿Pasa nada? Bueno, esperemos que no. Yo soy paciente, pero mi paciencia tiene un límite, ¿no? Espero no se aprovechen. Porque estoy listo para ir solo, pues. A mí me encantaría, pero no quiero que la gente piense que yo, torpedía la alianza y no. Señor, estoy dispuesto. No es, se te hace un exceso, a alguno de ustedes se les hace un exceso lo que estamos pidiendo. ¿Sí me explico? Somos dos partidos con una gran cantidad de votos, ¿no? No obstante, el dirigente advirtió que su paciencia tiene límites y que el PRI no esperará indefinidamente a que el PAN defina su ruta electoral. Dijo que aunque le gustaría concretar la alianza, el tricolor está listo para competir por su cuenta. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, veremos, parece complicada esa alianza. Está difícil que el PAN vaya a soltar la presidencia municipal de Morelia, que la vaya a soltar la candidatura. Mire, se antoja hasta complicado que Alfonso Martínez, que pues es una marca en Morelia, habrá que reconocerlo, y eso se lo reconocen los partidos políticos a Alfonso Martínez, siendo una marca, aún compitiendo por la gubernatura, va a estar difícil que suelte la candidatura de Morelia. Veremos cómo transita ese asunto, porque en las encuestas al interior del PAN y de este movimiento que encabeza Alfonso Martínez, independiente pero muy ligado al albiazul, pues se van a disputar la candidatura por Morelia. Y en esa disputa, pues en este momento parece estar la pelea entre Yankel Benítez por parte del equipo de Alfonso Martínez y David Cortés por parte del equipo de Marco Cortés. Parece que ahí va a estar la batalla. Parece que ya no van a encuestar a Paola Delgadillo, que está fuerte, pero que si Alfonso Martínez se va a sostener en la candidatura por el gobierno del estado, pues no iría evidentemente su esposa por Morelia. Y el que la trae más complicada en las encuestas pues es el director de Loapas, Fito Torres, que también está ahí levantando la mano. Vamos a ver qué sucede. Parece difícil que Alfonso Martínez le entregara la candidatura a un David Cortés por Morelia, pero vamos a ver. Hay trascendidos del PAN de que la decisión la van a tomar a finales de junio, con lo cual también se adelantarían pues bastante a los tiempos que trae Morena, que van a tener a su defensor de la soberanía o la 4T. Ya sabe usted que todo mundo trae esa situación a raíz de las corcholatas de López Obrador, pues ya los tiempos electorales pues prácticamente son permanentes, y en esa lógica pues hay el trascendido de que el PAN va a tener candidato a la presidencia municipal de Morelia, o defensor de Morelia, como le vayan a llamar, por ahí a finales de junio. Vamos a ver si se da todo esto y vamos a ver cómo se negocia entre Alfonso Martínez y Marco Cortés la candidatura por Morelia. Porque Marco Cortés pues está impulsando a su hermano, a este junior de nombre David, que pues ha pasado de noche en el Congreso de Michoacán. Fue diputado local, prácticamente se la pasó en puros pleitos ahí personales, puras crisis ahí personales, intrascendente, y cuando debió fijar una postura un poco más honorable, pues al final quedó la sospecha de una corrupción brutal en el Congreso del Estado que comandó Alfredo Ramírez Bedoya para imponer a su compadre Marco Bravo como auditor superior de Michoacán. Y ahí los panistas, entre ellos David Cortés, votó a favor de que fuera auditor de Michoacán, auditor superior, el compadre de Alfredo Ramírez. Imagínese usted la calidad de este tipo,
que sin experiencia alguna en la administración, pero que con la presunción de que le va bien en las encuestas y le va bien en una votación por la cantidad de votos que sacó en la pasada contienda electoral para ser diputado federal, pueda llegar a ser el alcalde de Morelia. Está patético el asunto con esta lógica, pero así están las cosas para que usted lo vaya viendo. En este contexto, bueno, pues parece difícil lo que está esperando Guillermo Valencia, que le vayan a dejar al PRI la presidencia de Morelia. Pero ya veremos, usted cómo la ve. Además, en la conferencia de prensa, Valencia Reyes pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum ponerse del lado correcto de la historia frente al caso del gobernador con licencia en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, frente al caso que está enfrentando esta acusación desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuestionado sobre las investigaciones y señalamientos relacionados con Sinaloa, Valencia Reyes sostuvo que el tema debe concentrarse en ese estado y advirtió que si existen pruebas en Estados Unidos, será ese el país el que eventualmente actúe en México. Pues acá dijo, no hay voluntad para investigar a las figuras cercanas al oficialismo. De las pruebas, imagínate nada más con lo discretos que son ellos, con la confidencialidad que muestran en las investigaciones que ellos traen, ¿eh? Aquí le han hecho juicio sumario y ya lincharon mediáticamente a Silvano Aureoles, ¿no? Y aún así exigen confidencialidad. Pues obviamente no les van a dar las pruebas, pero debemos entender que son los órganos de justicia de Estados Unidos los mismos que juzgaron a García Luna, y ahí sí le aplaudieron, ¿no? Ahí sí Noroña hasta se jactaba de decir, no, yo en su cara le decía, bueno, y ahora ya no. Creo que no debemos de adelantarnos. El capítulo Michoacán llegará en su momento, todavía no ha llegado ese momento. Ahorita hay que concentrarnos en el capítulo Sinaloa y en que la sociedad vea de lo que son capaces, de hacer todo esto, de que iban a cancelar las clases para desviar la atención. El senador panista Raimundo Bolaños sostuvo que si existen indicios de vínculos entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el crimen organizado, tendrá que investigarse bajo los mismos criterios que cualquier otro mandatario del país. El legislador federal fue cuestionado sobre las sentencias que reconocieron la intervención del crimen organizado en la elección de Michoacán en el 2021, que ganó Alfredo Ramírez por una mínima diferencia a Carlos Herrera, entonces el candidato de Silvano Aureoles y del PRD, ahora ya está en Movimiento Ciudadano, y sobre si bajo ese contexto el gobierno emanado de ese proceso podía considerarse ilegítimo o un narcogobierno. Bolaños respondió que la participación criminal en una elección debe llevar a la nulidad del proceso, pero aclaró que para hablar de narcogobierno tendría que probarse un vínculo directo entre la candidatura beneficiada y los grupos delictivos. Nada más para redondear, para el PAN, Alfredo Ramírez Bedoya no es un narcogobernador, no hay elementos para decir eso, ni hay un narcogobierno en Michoacán. Para el PAN tiene que investigarse cualquier tipo de relación que exista entre crimen organizado y gobernantes, y en consecuencia de eso, tomar todas las cartas para evitar la existencia. Si hay señalamientos de relaciones superiores, se tendría que investigar. Sí. Tras los bloqueos carreteros que realizó el Consejo Supremo Indígena de Michoacán este lunes, el secretario de Gobierno Raúl Cepeda informó que este miércoles se realizará una reunión de trabajo con integrantes de esta organización que requirió la presencia de personal de educación y de obras públicas. Explicó que elementos del ejército se trasladaron ya a la comunidad de Acachuén, que cumplirá 6 días de tomas carreteras luego de que 2 adultos mayores fueron asesinados en un ataque armado. De Acachuén, así es, ya está ahí con presencia del ejército. Les hemos ofrecido de manera constante mesa de diálogo con las autoridades estatales y federales y estamos a la espera de que nos confirmen poder tener esta reunión con ellos.
Siempre hacemos un llamado a evitar los bloqueos carreteros y de autopistas, priorizando siempre el diálogo. Otros asuntos, por unanimidad el Tribunal Electoral de Michoacán determinó que el gobernador Alfredo Ramírez no desvió recursos ni incurrió en actos anticipados de campaña al pronunciarse ante las asambleas de Morena porque una mujer sea la próxima gobernadora. Esto es lo que argumentaron un tribunal que hoy pues las sospechas advierten que está totalmente sometido al poder en turno y en el caso estricto de Michoacán pues al poder que tiene todavía Alfredo Ramírez Bedoya. Por unanimidad, el Tribunal Electoral de Michoacán determinó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya no realizó actos anticipados de campaña, tampoco usó recursos públicos, ni vulneró los principios de equidad y neutralidad en la contienda, al promover que una mujer sea la próxima gobernadora durante las asambleas que realizó Morena en el interior del estado. El procedimiento especial sancionador fue analizado y dictaminado por la ponencia de la magistrada Alma Rosa Baena Villalobos, quien concluyó como inexistentes las infracciones atribuidas al mandatario y a su partido. La queja fue presentada por un ciudadano quien denunció presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de equidad e imparcialidad. El denunciante argumentó que en las asambleas en defensa de la soberanía nacional, efectuadas 18 y 25 de enero, así como el 1 de febrero, en distintos municipios de Michoacán, Ramírez Bedoya se pronunció en distintas ocasiones a favor de que en 2027 una mujer ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal. Sin embargo, en su resolutivo, el Tribunal Electoral declaró inexistentes los actos anticipados de campaña, al señalar que no se advirtió que promoviera alguna candidata en especial y que Ramírez Bedoya asistió en su carácter de consejero nacional de Morena. Se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas al denunciado y al partido político Morena. De igual forma, consideró que no hubo vulneración al principio de neutralidad y equidad, porque si bien el denunciado no puede desvincularse del encargo que ostenta como titular del Ejecutivo, no pidió el voto para un aspirante en específico y solo habló de sus deseos políticos a futuro. Que del contenido denunciado y de un análisis integral no se advierten palabras, frases o imágenes de las que se desprenda que el gobernador del estado hubiera emitido expresiones que de manera explícita y abierta solicitaran el voto a favor de candidata alguna o en contra de alguna opción política o electoral, sino que se trató de un mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del partido que organizó las asambleas, al cual pertenece el denunciado, puesto que cuando efectuó las respectivas participaciones no hizo referencia a un nombre en concreto, ni se cuenta con elementos que pudieran asociarse con alguna persona determinada, así como tampoco incluyó llamados directos a votar ni a respaldar un proyecto en específico, por lo que se considera que estas expresiones fueron realizadas de manera genérica en el ejercicio de su libertad de expresión para externar sus deseos políticos hacia un hecho futuro de naturaleza hasta este momento incierta. De acuerdo al tribunal, no se advirtió el uso indebido de recursos públicos, porque no se acreditó que el gobernador difundiera los eventos o sus expresiones relacionadas con propaganda gubernamental o utilizara recursos públicos para asistir a las asambleas, ni que hubiera efectuado pago alguno a los medios de comunicación en los cuales se publicaron las notas periodísticas denunciadas. En el resolutivo se informó también que se acreditó que los recursos empleados para la organización de las asambleas fueron aportados por Morena y también fueron reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí el resolutivo no va a pasar nada, porque es evidente que se ha estado violentando el artículo 134 constitucional. Hay demasiada propaganda del gobierno de Alfredo Ramírez para favorecer la imagen de Gladys Butanda, por ejemplo. Se ha usado su imagen, su nombre, su voz en toda la difusión que hace gobierno del estado. Revise usted las redes sociales y en eventos, en diversos eventos, posiblemente no en ese que se le señalaron a Alfredo Ramírez, pero hay muchos más en donde ha insistido en el tema de
que es tiempo de mujeres, y luego señala como ejemplo o pone como ejemplo a Gladys Butanda, que ha sido la más beneficiada. Alguna vez también puso como ejemplo a Gaby Molina, alguna vez cuando todavía eran cuates, pues incluso presumía como una mujer muy destacada a Yarabí Ávila, la rectora de la Universidad Michoacana. Ya luego no, y luego a Gaby la empezó a espaciar, ya menos los comentarios, y a la que le atiza cada vez que puede a echarle porras, a agarrar la matraca, pues es con Gladys Butanda. Pero pues eso no lo van a ver las autoridades electorales, porque lamentablemente están sometidas al poder en turno, eso ya lo sabemos todos. Y bueno, pues el caso del Tribunal de Michoacán no es la excepción. Ahí la mayoría pues son cuates de Morena, son allegados a Morena, y bueno, pues así de terrible está el panorama. Así es que pues libró esta situación el gobernador, que ha sido acusado ya en varias ocasiones de ser un matraquero irregular, de ser un matraquero en tiempos que no debería serlo, para favorecer a diferentes candidatos, no solo aquí en Michoacán, o aspirantes, sino incluso fue señalado en otras entidades del país, imagínese usted. Y con una inversión cercana a los 2.150 millones de pesos federales y estatales, el gobierno de Michoacán arrancó este martes los trabajos de lo que será el Metrobús en Morelia, con lo que buscan agilizar el tránsito entre Villas del Pedregal y el Obelisco a Lázaro Cárdenas. Con una inversión cercana a los 2.150 millones de pesos, de los cuales 945 millones son federales y el resto del gobierno de Michoacán, arrancaron este 12 de mayo los trabajos para la construcción del Metrobús para Morelia, que en esta primera etapa recorrerá 14.6 kilómetros desde Villas del Pedregal hasta el Obelisco a Lázaro Cárdenas. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya recordó que la primera vez que propuso este proyecto fue en 2015, como candidato a la alcaldía de Morelia, y de concretarse permitirá que cerca de 400,000 personas que viven en esa zona de la capital reduzcan hasta 20% el tiempo que tardan en trasladarse al primer cuadro de la ciudad. Aseguró que el proyecto se logró sin deuda, gracias a una buena política dentro de la pluralidad del Estado. Hicimos buena política dentro de la pluralidad de Michoacán. Michoacán es un estado plural. Alfonso Martínez es presidente municipal de otro partido político, pero no por eso, Poncho, íbamos a dejar de apoyar a Morelia o confrontarnos con el presidente municipal. Al contrario, caminar unidos para que estos proyectos se puedan realizar. Explicó que la obra será ejecutada en un plazo de 10 meses por 3 empresas morelianas, aunque no dio a conocer los nombres, de tal manera que se tiene previsto concluirla en febrero del 2027, con los transportistas como los principales socios de este nuevo sistema de movilidad. Que los transportistas que hoy circulan por esta avenida son los principales socios del proyecto del Morebus. Los transportistas serán los dueños de las unidades híbridas de transporte público. No se hace a nadie a un lado, se suma a todas y a todos. El titular de la Unidad de Banca de Inversión de Banobras, Carlos Mieri Terán Ordiales, afirmó que el recurso aportado es parte de un programa especial destinado al apoyo del transporte masivo, que inicialmente planteó un financiamiento de 500 millones de pesos, pero ante la necesidad del Estado, finalmente se autorizaron 945 millones federales. El diputado local de Morena, Marco Polo Aguirre Chávez, destacó que los caprichos de los grupos de trabajadores del volante habían frenado la necesidad de modernizar el transporte público. Lo platicábamos muchos años que se tenía que modernizar el transporte, pero no había cómo, porque los transportistas en grupos había caprichos, se sentían dueños del transporte y de movilizar a la gente. Necesitábamos un gobierno que llegara a regir lo que necesitaba la gente, lo que necesitaba el pueblo. El denominado Morebús recorrerá 14.6 kilómetros de concreto hidráulico, con 28 estaciones y 74 autobuses híbridos.
Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí lo que se viene con el Morebús, como le llaman, y pues veremos, ojalá que se ejecute favorablemente, que quede todo funcional. Es una primera etapa, recuerde usted que inicialmente se señaló que llegaría hasta Ciudad Salud, esto ya no será posible en el gobierno de Alfredo Ramírez, pero podría llegar por lo menos hasta el obelisco a Lázaro Cárdenas, viniendo pues desde allá, desde Villas del Pedregal. Y la duda que queda es, las dudas que quedan y que ha señalado José Trinidad Martínez Pazalagua, el dirigente transportista, es si va a caber el Metrobús. Evidentemente el gobierno piensa que sí y por eso lo tienen ya en marcha. Y la otra es si el puente que en este momento opera para librar el tren ahí en esta zona conocida como Tres Puentes, si va a ser suficiente para soportar el paso de este camión, si no es muy complicado como está en este momento. Y hay quienes dicen también, y lo había explicado alguna vez también Martínez Pazalagua, que se requería una condición diferente, hacerlo más largo, menos con una pendiente menor, y que tuviera mejores soportes por el peso que implica el paso de este camión. En fin, son de las dudas que quedaban. Vamos a ver cómo se resuelve. Todo indica que no van a hacerle modificaciones a este paso, a este puente, y que tendrá que usarse como está para que transite este camión. Son de las dudas que hay en torno a esta obra, que finalmente si se concluye y se concluye bien, pues seguramente va a ser de mucha ayuda para todas las colonias que viven, o de todas las personas que viven, en estas colonias allá salida a Quiroga. Y quedará pendiente el otro tramo que debe de conducir desde el obelisco a Lázaro Cárdenas hasta Ciudad Salud. Veremos si alguna vez ese también se convierte en realidad. Será ya en la administración que venga. Dejamos este tema y vamos a platicar ahora unos minutos con la diputada local y coordinadora también de la bancada de Morena, Fabiola Alanizábano, a quien le agradezco que nos tome la llamada en esta mañana. Diputada, ¿cómo estás? Buen día. Carlos, me gusta. Buen día, diputada, ¿me escuchas? Creo que tenemos ahí algún problemita con la comunicación. Vamos a ver si logramos recuperarla. Ya la teníamos en la línea telefónica. Déjeme insistir, a ver si ya está en posibilidades de escucharnos y nosotros escucharla a ella. ¿Ya la tenemos, Manolito? No la tenemos. Entonces déjeme recuperar la comunicación y antes le informo que con el cine como una herramienta para construir comunidad, del 3 al 5 de junio se realizará la 19ª edición del Festival Internacional de Cortometraje en la UBAC. Del 3 al 5 de junio se realizará la 19ª edición del Festival Internacional del Cortometraje UBAC, anunció la rectora de la Universidad Vasco de Quiroga, Lidia Nava Vázquez, quien destacó la consolidación de este espacio de formación y diálogo entre estudiantes y cineastas del mundo. Señaló que el festival encarna la visión humanista de la institución al impulsar el cine como una herramienta para construir comunidad, fomentar la empatía y fortalecer la sensibilidad social. Para nuestra universidad, este festival representa mucho más que una muestra cinematográfica. FICUBAC es un proyecto académico, cultural y lo más importante, es un proyecto profundamente humano que a lo largo de 19 ediciones se ha consolidado como un espacio de formación, de encuentro y diálogo para los estudiantes, para los realizadores y para los públicos de distintas regiones de México y también del mundo. Además, resaltó que esta edición estará enfocada en el concepto Feel Good Movies, con historias que conectan emocionalmente con el público y generan esperanza a través de la narrativa cinematográfica. No se trata solo de historias optimistas, sino de un cine que conecta emocionalmente. Relatos que hallan humanidad en el conflicto, promueven empatía y nos permiten reconocernos
en los demás. Por su parte, el director de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la UBAC, Eduardo López Vázquez, informó que el festival recibió la participación de 1,283 cortometrajes provenientes de 77 países, de los cuales 320 son producciones mexicanas. Detalló que en la sección Michoacán participarán 36 trabajos de 4 universidades y precisó que las categorías en competencia serán documental, ficción, animación, poesía audiovisual y universitario. Las personas interesadas en participar podrán conocer las actividades, horarios y sedes en la página oficial Festival Internacional del Cortometraje de Morelia. De Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que prepara ya la Universidad Vasco de Quiroga, un evento, este Festival Internacional de Cortometraje, pues que se ha vuelto un éxito, ha sido muy exitoso, ya la 19ª edición. Felicitar a la Universidad Vasco de Quiroga sin lugar a dudas por estos trabajos que viene realizando. Hace 19 años en este caso el Festival de Cortometraje Internacional y que logra una gran participación. Felicidades a la UBAC, ojalá que siga el éxito. Y vámonos ahora sí, ya le decía, con la diputada Fabiola Alanís Ámano, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Michoacán. Diputada, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buenos días, Carlos. Con mucho gusto de saludarte, a tu audiencia también. Yo creo que ahí ya se escucha, ¿verdad? Ya te escuchas muy bien, debes de andar en Europa, diputada. No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No, nada que ver. Muy bien, ya en serio, diputada, es ser una bromilla porque qué complicaciones nos dio el teléfono para poder enlazarnos, pero bueno, ya te escuchamos muy bien. Y en días pasados hablabas en el Congreso del Estado de que es necesario consolidar un sistema de cuidados que beneficie a las mujeres. En el marco justamente del Día de la Madre, pues qué avances se tienen, qué se está proponiendo en estricto sentido para generarle estos beneficios a las mujeres michoacanas. Sí, pues ese es, digamos, una propuesta en construcción del sistema estatal de cuidados, reconociendo que hay diferencias que son históricas, que son culturales, que son de diferente origen entre hombres y mujeres y que desafortunadamente algunas de estas condiciones pues inhiben el desarrollo de las mujeres y hay formas de medir esto. Por ejemplo, se acaba de publicar la versión de este año de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares y ahí podemos observar cómo hay una diferencia muy importante entre el ingreso que hay de mujeres respecto a los hombres, el ingreso promedio, digamos que en un trimestre una mujer puede obtener mínimo o en promedio 23,800 pesos, contrario a eso un hombre obtendría 36,000 pesos. Esto lo dice la encuesta, pero ¿cuál es la explicación a esto? La explicación, entre otras cosas, es que por ejemplo, la maternidad que es algo hermoso, que disfrutamos, que nos genera ilusión, también tiene repercusiones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, las mujeres que tienen un hijo tienen mayores posibilidades de acceder a un trabajo de tiempo completo, de concluir su formación profesional, de buscar alternativas laborales, etcétera. Pero ya las mujeres con 4 hijos, en promedio, tendrían un ingreso, de acuerdo a esta encuesta, apenas de 17,300 pesos, mientras la que tiene un hijo podría obtener hasta 28,000. Es decir, hay razones que son económicas, que son culturales, que son educativas, que implican y que tienen repercusiones en estas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Lo mismo sucede con la formación, mujeres y hombres, pero mucho más marcadamente las mujeres que tienen, por ejemplo, que apenas concluyeron la primaria, tienen ingresos muy bajos, que apenas concluyeron la secundaria también. Entonces, y esto también tiene que ver con los cuidados,
porque muchas veces las mujeres, en 7 de cada 10 hogares, quienes nos hacemos cargo del cuidado de adultos mayores, de la crianza y de personas con discapacidad, somos las mujeres. Y eso pues es a costa de nuestra calidad de vida, pero también de nuestro desarrollo profesional. Entonces, reconociendo todo esto, pues hay que impulsar, ya está en la ley a nivel nacional, la promoción del Sistema Nacional de Cuidados, pero hay que darle forma en cada uno de los estados. ¿Es posible, digamos, que desde lo legislativo se pueda respaldar esto que nos comentas, diputada? Parece complejo, hay mucho por hacer. Me queda claro que también desde los gobiernos se puede apoyar con algunos programas, con algunos esquemas, pero desde lo legislativo, ¿ya tienes alguna idea? ¿Ya se trabaja en algún proyecto en concreto? Sí, por ejemplo, lo que tiene que ver con algo que en mi perspectiva es urgente, tiene que ver con el cuidado, garantizar el cuidado de las niñas y los niños en las zonas de jornaleros agrícolas. Okay. Esa es una iniciativa que estoy por presentar para obligar, porque hay que decirlo así, obligar porque es su ahora sí que es su obligación de los empleadores a garantizar estancias infantiles para el cuidado de las niñas y los niños mientras las mujeres jornaleras agrícolas acuden al campo, porque ha habido desgracias, ha habido por ejemplo, desafortunadamente el año pasado hubo un accidente terrible, a una mujer jornalera se le incendió su casa, sus niños estaban ahí, los 3 niños murieron, porque no hay condiciones adecuadas para que puedan quedar en buenas manos las niñas y los niños mientras ellas van a trabajar. Y en el caso de jornaleras agrícolas estamos hablando de alrededor de 200,000 mujeres en todo el estado, desde las que están digamos en las berries, en el jitomate, toda esta zona, digamos, la productora de melón, como acá en Huetamo, toda esa zona, etcétera. Entonces sí se necesita buscar que asuman su responsabilidad los empleadores y que también garanticen estas condiciones mínimas de trabajo para las mujeres, sus hijas y sus hijos, porque se trata sobre todo de niños y niñas pequeños, en algunos casos hasta los que dejan de ir a la primaria por esta razón. Entonces sí hay algunas medidas que se están pensando, que se van a impulsar y que tienen que ver también con una política nacional en donde pues la propia Presidenta de la República ha lanzado un programa muy ambicioso para, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que trabajan en la maquila en Ciudad Juárez, tengan estos espacios, estos llamados CESI, centros de enseñanza y cuidado infantil, y bueno, pues eso también hay que replicarlo aquí en Michoacán. Muy bien. Pues seguiremos pendiente de este tema, sin duda importante para generarle mejores condiciones a todas las mujeres, en especial a estas que ya nos refieres y a las que son pues madres solteras, madres que hacen toda la labor también como padres y que van seguramente a sentirse más cobijadas con este tipo de tareas y de legislación que están proponiendo. Ojalá que haya éxito, diputada, le daremos seguimiento. Y preguntarte, se acerca junio, es ahí la fecha donde seguramente vendrán los registros para buscar ser, pues en primera instancia los defensores de Michoacán por parte de Morena, pero después el candidato a la gubernatura. ¿Sigues puesta en la búsqueda? Puestísima y muy entusiasmada, haciendo lo que me toca, atendiendo estrictamente las reglas diseñadas por Morena, por el movimiento a nivel nacional. Yo creo que si las reglas están claras, las amistades son largas, entonces estamos atendiendo eso y sobre todo pues nuestra encomienda actual, que es sacar adelante el trabajo legislativo y recorriendo el Estado como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, escuchando a la gente, repartiendo el periódico, identificando determinadas problemáticas y dialogando mucho.
Sí, y muy contenta, además, muy entusiasmada con esta etapa previa al registro. ¿Tú no ves los dados cargados? ¿No ves que esté cargada la disputa interna acá en Michoacán? Es una queja que le hemos escuchado a otros que están ahí aspirando por cargos de elección, como un Juan Carlos Barragán, por ejemplo, que ha señalado pues que los dados están cargados acá en el partido en Michoacán. ¿Tú lo ves igual o tú ves que todo está caminando bien? No, pues todo camina con normalidad, como debe ser. Yo no tengo queja hasta ahora. Finalmente, pues cada quien se hace cargo de sus conductas. Entonces, no, de ninguna manera. No, yo hago lo mío y yo creo en la unidad. Creo que tenemos que promover la unidad al interior de Morena como un requisito central para poder enfrentar el proceso electoral del 2027, que además va a ser un macro proceso electoral, ahora sí que el más grande de la historia, a nivel nacional, con 17 gubernaturas. Entonces sí, yo pues, soy promotora de la unidad. Yo creo en la suma y en la multiplicación de esfuerzos, no creo en las divisiones ni en la resta de proyectos. Pues agradecerte, diputada, por estos dos temas, y nos quedamos pendiente con el primero también, que ya lo habíamos referido, es importante, y seguimos en comunicación para el segundo, que también está por entrar en etapa de definiciones. Claro que sí, con mucho gusto, y me encanta poder dialogar contigo y con tu audiencia. Gracias, Fabiola, hasta luego, buen día. Hasta luego, un abrazo, buen día. Bueno, pues ahí estos dos temas ahora con la diputada de Morena, Fabiola Alanís Sámano. Déjeme retomar lo de la Universidad Vasco de Quiroga, porque también informó que la licenciatura en nutrición que ofrece esta institución busca dar una respuesta a las principales existencias actuales, es decir, que haya una alimentación adecuada, ya que se calcula que el 75% de los adultos viven hoy con sobrepeso o incluso están en una etapa más complicada, que es la de la obesidad. Nutrición UVAC. México necesita más nutriólogos por habitante. Actualmente hay apenas 2.4 profesionales de la nutrición por cada 1,000 personas, lo que representa un déficit frente al aumento de enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y dislipidemias. Frente a esta necesidad, la Universidad Vasco de Quiroga ofrece la licenciatura en nutrición, un programa de 8 semestres con un enfoque integral que combina la ciencia, el humanismo y el compromiso social. Déjeme hacer con esto una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Estamos de regreso y tenemos ahora la información de lo que ha sucedido en el ámbito de la seguridad en Michoacán con los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte. Otra vez, días complicados. Platícanos, por favor. Hola, Carlos, muy buenos días. Un gusto el poder saludarte. Vamos a comenzar en Morelia. Y es que un hombre y una mujer fueron ejecutados de un balazo en la cabeza, sus cuerpos hallados a la orilla de la presa de Coincio. Se trata de la pareja que fue levantada horas antes por sujetos armados en la colonia Santieguito. El hallazgo de los cadáveres fue reportado por unas personas al número de emergencia. Las víctimas yacían entre los árboles a pocos metros de un sendero que conduce del borde de la presa hacia la antigua carretera Páscuaro, cerca de las compuertas. Al sitio acudieron patrulleros municipales y estatales, quienes confirmaron el deceso del masculino y la fémina. Hasta el momento, la identidad de los agraviados es desconocida. Trascendió que el hombre tenía aproximadamente 30 años de edad, vestía una camiseta del Barcelona, un pantalón de mezclilla y tenis blancos, en tanto que la mujer tenía entre 25 y 27 años, vestía una chamarra de mezclilla azul, un pantalón de mezclilla y calzado deportivo blanco. Las víctimas, al momento de ser privadas de la libertad, viajaban en una camioneta Ford EcoSport de color rojo con blanco. Este hecho ocurrió en el cruce de las calles Pico de Tancítaro y Sierra de Nahuatzen. Por otro lado, pero también en Morelia, a través de un video fue captado el momento en que un padre de familia amenazó de muerte a algunos alumnos del bachillerato de la Universidad Latina de América, debido al supuesto bullying que su hijo sufrió por parte de dichos jóvenes. El material se difundió en redes sociales. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó que realiza una investigación del caso para esclarecerlo. Hasta el momento se desconoce la identidad de dicho sujeto. Por su parte, la UNLA emitió un comunicado indicando que fue alrededor de las 7:30 horas, cuando ocurrió el hecho en un salón de clases. Además, señaló que su personal controló la situación salvaguardando la seguridad de alumnos. En el documento, la UNLA precisa que ni los estudiantes ni los maestros dieron al citado hombre en posesión de un arma de fuego, como se mencionaba incluso en algunas publicaciones. Mi estimado Carlos, es la información. Qué grave lo que sucedió también ayer en la Latina de América, mi estimado Marcos, y hemos tenido conocimiento que no ha sido el único caso, ya se ha presentado algo similar en otras instancias educativas. Pero qué grave, porque además en la polémica que se generó en redes sociales, bueno, hay quienes respaldan al papá que va y pone un alto a los que presume que están afectando a sus hijos. Efectivamente son, muchos aristas los que arroja este tema, un dejo por parte de autoridades incluso también educativas, el primer contacto, que en este caso son los maestros, hay incluso ya también se habla de otras situaciones similares, no solo en esta misma prepa, en esta Universidad Latina de América, en otras a nivel estatal, y focaliza este sector educativo. ¿Hace cuánto tiempo que ocurrió lo de Lázaro Cárdenas? Y en días atrás, este reto viral en las secundarias de mañana tiroteo, nos habla de cómo estamos en este ramo. Híjole, ojalá que pronto se le pueda poner un alto a estas situaciones, mi estimado Marcos. Muchas gracias, como siempre, buen día. Aquí estamos al pendiente, buen día. Menudo reto traemos todos, quienes están en las aulas, sin lugar a dudas, los directivos, pero también las autoridades. Qué complicado, padres de familia, por supuesto, estemos alertas, veamos qué está sucediendo con nuestros hijos y ojalá podamos contener este tipo de situaciones que se han registrado en algunas instancias educativas. Ayer fue en la Latina de América, un padre pues presuntamente desesperado, molesto por el bullying que padece su hijo y cansado de ello y de que no encuentra respuesta en las autoridades educativas, en las autoridades de esa institución, pues vaya amenaza a los estudiantes si es que vuelven a afectar a su hijo. No es un asunto menor, es asunto sin lugar a dudas grave, delicado, y que ayer pues generó polémica este asunto en las redes sociales. Ojalá pronto encontremos la manera de convivir sin afectar a nadie más y ojalá que podamos transmitirle esto a nuestros hijos. Y mientras tanto, bueno, pues que las autoridades en todos los niveles y también los directivos de las instituciones de educación, ojalá encuentren mecanismos legales, algunas tareas que se puedan coordinar
para disminuir el bullying y este tipo de afectaciones que puedan degenerar en una desesperación de padres de familia que asuman lo que ayer asumió este padre de familia. Grave, no es un asunto sencillo, no es un asunto simple. Hacemos votos porque pronto haya mejores condiciones para todos. Ojalá. Con esta información nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. Que tenga usted un excelente miércoles. Nos escuchamos o nos vemos mañana.